Vamos a ver algunas propiedades que cumplen los determinantes y que nos ayudan en el cálculo que nosotros ya sabemos hacer por el desarrollo de Laplace. Por ejemplo, en el primer caso nos dice que el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta. No vamos a demostrar las propiedades, pero solamente vamos a tratar de entender el uso de las mismas. Por ejemplo, acá está verificada la propiedad mediante el cálculo del determinante de la matriz A, 1 menos 2, 3 menos 2, y de la traspuesta, que recordemos se obtiene cambiando la primera fila por primera columna y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Si se resuelve el determinante, que son determinantes de matrices 2 por 2, así que se multiplica la diagonal principal y se resta el producto de la diagonal secundaria, como hicimos acá, nos da 4 en ambos casos, por lo tanto se verifica la propiedad enunciada, ¿sí? El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Otra propiedad que nos permite calcular rápidamente el determinante y nos daría determinante de A igual a 0 es observar en una matriz que tiene que en la misma haya dos filas o dos columnas iguales. En este caso, la segunda fila y la tercera son iguales, por lo cual digamos, podemos afirmar que es 0 por la validez de la propiedad enunciada. Otra propiedad que nos permite un cálculo rápido del determinante es observar que una matriz tenga una fila o columna de ceros y entonces su determinante también va a ser 0. La cuarta propiedad, que quizá por ahí no sea tan evidente, dice que si la matriz A tiene una fila o columna proporcional o múltiplo de otra, entonces va a tener determinante igual a 0. En este caso, si uno observa, la tercera fila es el doble de la primera, ¿sí? Entonces, por la propiedad 4, podemos concluir que su determinante va a ser igual a 0. Está hecho el cálculo, en este caso, usando la regla de Sarrus, y se observa efectivamente que el determinante de esa matriz es igual a 0 por el hecho de tener una fila múltiplo de otra. En este caso, la fila 3 es múltiplo de la fila 1, porque es el doble de la fila 1. Además, ¿qué sucede si se intercambian o permutan dos filas o columnas de una matriz? Se dice por la propiedad 5 que si se permutan o intercambian dos filas o columnas, el determinante cambia de signo. Por ejemplo, si calculamos el determinante de A, siendo A la matriz 2 por 2, 1, 2, menos 2, 6, nos da 10. Si yo permuto las filas, obtengo una matriz distinta que llamo B, con filas menos 2, 6, 1, 2, y al calcular me da menos 10. Entonces, si yo tengo la matriz A y quiero permutar estas filas, voy a tener que anteponer un signo menos, porque sabemos que cambia el signo del determinante. De ese modo, observemos que al calcular el determinante de la matriz menos 2, 6, 1, 2, nos da menos 10, y anteponiendo el signo menos, que como dijimos, se obtiene 10, es decir, compensa el intercambio de la fila. Además, si en una matriz se multiplica una fila por una constante distinta de 0, por ejemplo, si en la matriz A, cuya primera fila es 1, 2, 3, yo multiplico por 3, me queda 3, 6, 9 en la primera fila. Bueno, se puede demostrar que el determinante de esa nueva matriz B va a ser 3 veces el determinante de A. ¿Por qué? Porque se multiplicó la primera fila de A por 3. Para este caso resultaría 21. Se puede usar en este sentido o bien digamos, en el sentido de alguna manera inverso. ¿Por qué? Si yo veo que una matriz B, en una matriz B, la primera fila tiene elementos que son todos múltiplos de 2, yo podría como sacar factor común 2 y que multiplica el determinante, y los elementos de la fila cambiarían a 1, 2, 3.
Lo mismo puedo ver en la segunda fila, todos son múltiplos de menos 3, entonces puedo sacar esa constante multiplicando al determinante y quedaría como segunda fila 1, 1, 3. Y luego resolver, se resolvió el determinante dando por resultado menos 6. Bien, también tenemos que si la matriz se multiplica por un escalar distinto de 0, en este caso la matriz A se multiplicó por el escalar 3, es decir, cada uno de los elementos de la matriz se multiplica por 3, se observa que al calcular el determinante da 189. Y ese determinante equivale al cálculo de 3 al cubo por 7. ¿Por qué? Porque si recordamos la propiedad anterior, si en esta fila yo veo que son todos múltiplos de 3, puedo sacar la constante 3 multiplicando el determinante. La segunda fila también es múltiplo de 3 y la tercera. Entonces tengo, sacando un 3, digamos, de cada fila, voy a tener 27 por el determinante de A, que es 7. Una octava propiedad nos dice, que esta sí nos ayuda en el cálculo del determinante de matrices diagonales o triangulares, puesto que se puede demostrar que si la matriz es diagonal o triangular, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. En el ejemplo, la matriz A es una matriz triangular superior, por lo tanto, al multiplicar 1 por menos 1 por 2, ese valor nos da el determinante de la matriz. También, aunque esta es menos usada, es posible descomponer un determinante como suma de determinantes. Bastaría con tomar una fila y disociar o expresar como suma los elementos de la misma. Y luego entonces se puede separar en suma de determinantes. Por otro lado, si queremos calcular el determinante de una multiplicación de matrices, podemos hacer la multiplicación primero y calcular el determinante, o bien se puede calcular el determinante de cada matriz y multiplicar. Es decir, es como si el determinante de un producto de matrices o multiplicación fuera igual al producto de los determinantes, es decir, valdría una especie de distributiva cuando tengo una multiplicación de matrices. Además, otra propiedad que nos permite anticipar que el determinante va a dar 0 es observar una fila o columna, que una fila o columna es combinación lineal de las restantes filas. En este caso, la tercera fila se construyó sumando a la primera fila F1 el doble de la segunda. Entonces, en la segunda, si la duplico, tendría 2 menos 6, 0. Entonces tengo que sumar 1 más 2, 3. 2 menos 6, menos 4. Y menos 1 más 0, menos 1. El hecho de saber o poder deducir que la tercera fila es combinación lineal de las dos primeras, me permite asegurar que el determinante de esa matriz A es 0. Bien, finalmente vamos a ver una propiedad del determinante que se enuncia del siguiente modo. Dice, si en una fila a una fila o columna de la matriz A se reemplaza por la suma de esa fila más k veces cualquier otra fila o columna, el determinante no cambia. Es decir, nosotros decimos, la fila I la voy a reemplazar por la fila I más k veces otra fila J. Ese cambio en la matriz A hace que el determinante no cambie. Entonces, por ejemplo, apliquemos esta propiedad para el cálculo de este determinante. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar la fila 2, la voy a sustituir por la fila 2 más 2 veces la fila 1. Si yo hago eso, ¿qué resulta? ¿Qué matriz tengo? Tengo la matriz donde cambio o sustituyo la fila 2 por la fila 2 más 2 veces la fila 1. O sea, duplico la fila 1 y la sumo a la fila 2. Al duplicar la fila 1, me estaría quedando 2, 4, 6 y la sumo a la fila 2.
La fila 2 tiene menos 2, 4, 0, así que al sumar voy a tener 0, 8 y 6. Bien, entonces fíjense que esta propiedad es interesante en el sentido de que me permite obtener o hacer que un elemento de la matriz se haga 0. Entonces yo podría continuar con el uso de esta propiedad y hacer 0, 3 y 2. ¿Por qué me interesaría hacer 0, 3 y 2? Porque si 3 y 2 también fueran 0, yo habría logrado que esta matriz se transforme en una matriz triangular superior y entonces su determinante es fácil de calcular porque sería el producto de los elementos de la diagonal principal. Bien, entonces si continuamos con, con la aplicación de esta propiedad en esta matriz, veamos que tenemos lo siguiente, y ahora sí, como me interesaría transformar el 3 en 0, voy a cambiar la fila 3 por la fila 3 más menos 3 veces la fila 1, o directamente fila 3 menos 3 veces fila 1. Entonces, si a la fila 3, que es 3, 2 menos 1, le sumo menos 3 veces la fila 1, o la fila 1 multiplicada por menos 3, la fila 1 multiplicada por menos 3 va a ser menos 3, menos 6, menos 9. Entonces al sumar voy a tener 0, menos 4, menos 10. Y finalmente me interesa para triangularizar la matriz que este elemento se transforme en 0. Eso lo puedo lograr aplicando de nuevo esta última propiedad que nos dice que si una fila o columna se reemplaza por la suma de la misma fila más k veces otra fila, el determinante no cambia. Entonces, si a esta tercera fila le sumo la mitad de la fila 2, porque de ese modo este sería un 4, entonces vamos a expresar acá lo que hacemos. A la fila 3 la voy a cambiar o sustituir por la fila 3 más un medio de la fila 2. Entonces, la fila 3 es menos 0, menos 4, menos 10, y la mitad de la fila 2 viene a ser 0, 4, 3. De modo tal que al sumar tengo 0 y tengo menos 7. Finalmente, como observo que ya mi matriz es una matriz triangular superior, aplico la propiedad enunciada anteriormente, que en una matriz triangular superior o diagonal, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, acá va a ser 1 por 8 por menos 7, es decir, menos 56. Bien, esta es una de las propiedades más útiles, digamos, porque permite triangularizar o diagonalizar una matriz sin que su determinante cambie. Y una vez que está triangularizada o diagonalizada, el producto de los elementos de la diagonal principal me daría el valor del determinante de esa matriz. Bien, además hay otras propiedades del determinante, pero con las que hemos visto que nos dan un cálculo inmediato, como ser si tiene una fila de ceros o columnas es el determinante 0, si tiene dos filas iguales el determinante 0, si es triangular o diagonal, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Eso va a agilizar el cálculo cuando veamos ese tipo de matrices. Muchas gracias, espero que se haya entendido sobre todo el uso de las propiedades para agilizar el cálculo o anticipar el cálculo de un determinante. Y en esta última propiedad, por la importancia, dado que permite ir obteniendo matrices diferentes, pero que tienen el mismo determinante. Es decir, si yo calculo el determinante de A,
con estos elementos me va a dar menos 56. Si calculo el determinante de esta matriz, que ya tiene un 0, también me da menos 56, y así con todas. Estas 4 matrices que han quedado escritas allí son matrices que tienen el mismo determinante que la matriz A. Muchas gracias.